Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy día 28 de junio del 2020. Estamos para entrar en la palabra de Dios y el día de hoy vamos a hablar bastante sobre el cambio que tendremos durante todo este año en la manera de reunirnos en el nombre del Señor cada domingo. Y primeramente vamos a tener un momentito de oración. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, en esta mañana porque tu palabra nos permite, Señor, entender y discernir cada cosa que en nuestra vida debemos hacer. Gracias porque al atravesar esta situación de crisis tan difícil de la enfermedad, del coronavirus, hay muchas cosas diferentes, Señor, a lo largo de este año. Pero te pedimos que tú nos enseñes tu voluntad. Gracias porque vas a fortalecer grandemente, Señor, a nuestra congregación en estos momentos difíciles. Enséñanos tu palabra en este día, te pedimos así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en esta mañana como parte de la crisis de la pandemia, empezando una nueva etapa. Ya a través de un decreto del gobierno que ha sido promulgado en estos días, está terminando la cuarentena en la mayoría del territorio del Perú, excepto en algunos departamentos, pero aquí en Lima por lo menos ya está terminando la cuarentena. Si bien es cierto que la situación de emergencia todavía continúa, hay muchas restricciones todavía, pero por lo menos la cuarentena terminará el 1 de julio. Ahora, también hay algo que estamos mencionando también en el boletín del día de hoy, y es que no se va a permitir las reuniones de ningún tipo, incluyendo las iglesias. No se permite que las iglesias funcionen como tales. Y esto es muy posible que pueda durar hasta el mes de diciembre, por lo menos durante todo este año. Nadie sabe cómo va a continuar el desarrollo de la enfermedad. Puede haber un rebrote de la enfermedad. No sabemos, todo está en las manos de Dios. Y lo que sí sabemos es que ya tendremos que adecuarnos a no poder congregarnos, hermanos, durante el año entero, todo este año, y la solución será tener cultos familiares. En cada uno de los hogares de ustedes vamos a tener cultos familiares, y en algunos casos de hermanos que viven solos, donde no hay otro creyente en su hogar, en esos casos excepcionales vamos a tratar de hacer pequeñas células con mucho cuidado, mucha prudencia, debido a que un creyente está hecho para reunirse con sus hermanos en Cristo. No hay ningún creyente que pueda vivir de manera aislada. La iglesia es la familia espiritual que Dios ha establecido en este mundo para que los hijos de Dios podamos reunirnos. Es indispensable, es realmente muy esencial que los creyentes nos congreguemos en el nombre del Señor cada semana y por lo menos 2 veces a la semana. Así que estamos en el boletín informando que nuestra reunión central, la principal, será el día domingo, generalmente a las 10 de la mañana. Ahora, si usted en su casa, en su familia, quiere hacer el culto a las 10:30, está bien, pero es recomendable que no empiece muy tarde. Por ejemplo, ya a las 11 se hace un poquito tarde, ¿no? Es mejor cuanto más temprano, a las 10 o 10:30, y poder tener el mismo horario cada domingo. Y en la Biblia encontramos un énfasis muy grande en las iglesias reuniéndose en las casas. Y les vamos a mostrar varios ejemplos de esto, hermanos. Les invitamos a
abrir su Biblia, vamos a recorrer varios versículos en el libro de Hechos, luego vamos a ir a Romanos, a Primera de Corintios, a Colosenses, pero primero vayamos empezando por el libro de Hechos. Veamos en Hechos el capítulo 2, versículo 43, desde el versículo 42, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Este es el primer momento de la iglesia. Son los primeros meses, los primeros años de la iglesia del Señor. Una iglesia que recién había nacido, la iglesia del primer amor. Y leemos aquí en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el rompimiento del pan y en las oraciones. Y toda alma tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y las repartían a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y rompiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor cerca de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Encontramos aquí que los primeros momentos de la iglesia se desarrollaron en las casas. No existían templos construidos como tenemos el día de hoy. Todo era realizado en los hogares, en las casas de los hermanos. Y por eso dice aquí en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, es decir, predicando en el templo. Recordemos que ese era el templo de Jerusalén, pero el lugar de reunión de los creyentes era en las casas. Tomaban la Santa Cena y rompiendo el pan en las casas, dice, partiendo el pan, es decir, para la Santa Cena. Y esto se refiere exactamente a la Santa Cena. Los judíos tenían la costumbre de comer unos panes muy grandes, un pan redondo de tamaño muy grande, y cuando comían la Santa Cena, partían el pan en un pedacito para cada hermano. Por eso dice partiendo el pan en las casas. Y durante todo el libro de Hechos encontramos la misma referencia. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice también de la misma manera, habiendo predicado Pablo y sus compañeros, dice que les perseguían, les azotaban, no era Pablo, era Pedro y los demás. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días no cesaban en el templo y por las casas de enseñar y de predicar a Jesucristo. Pero recordemos que el templo era un templo judío, seguía siendo un templo judío, y los judíos de por sí no aceptaban el evangelio, con excepción de los creyentes en Cristo, y predicaban en el templo, pero el lugar donde se reunían eran las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora vayamos al capítulo 16 de Hechos. Hechos 16, versículo 40. Este es el momento donde Pablo y sus compañeros comenzaron una iglesia en la ciudad de Filipos. Y después de haber estado en la cárcel cuando se convirtió el carcelero de Filipos, al día siguiente vinieron a liberarlos a Pablo y a Silas. Entonces, saliendo de la cárcel, los alguaciles les suplicaron que salieran de la ciudad. Vamos a leer en el versículo 39, Hechos 16, versículo 39. Y viniendo les suplicaron
y sacándoles les rogaron que se saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y vistos los hermanos, los consolaron y se fueron. Fíjense, hemos llegado ya al capítulo 16 de Hechos, han pasado como unos 20 años, 25 años del inicio de la iglesia. Y durante esos 25 años en que la iglesia del Señor estaba funcionando, y ahora no estamos ya en Jerusalén, que fue el centro al comenzar, ya estamos en un país gentil, estamos en la ciudad de Filipos, que pertenecía al Imperio Romano, y allí se había fundado una iglesia. Durante bastante tiempo Pablo, Silas y sus otros compañeros estuvieron llevando el evangelio, pero funcionaba la congregación en las casas. En este caso, en la casa de la hermana Lidia, era una hermana que tenía cierta posición económica y posiblemente su casa era grande. Y cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, dice aquí el versículo 40, entraron en casa de Lidia, y vistos los hermanos, los consolaron y se fueron. Se reunieron con los hermanos, dice allí. Y durante todo el libro de Hechos no encontramos otro lugar de congregación si no es en las casas. Vayamos también al capítulo 18, avanzamos un poquito al capítulo 18, y aquí también Pablo había entrado en la casa de un hermano para poder reunirse con los creyentes. Hechos 18, versículo 7. Y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Allí se congregaban, fíjense, es innegable, todo el tiempo lo hacían en las casas. Ahora vayamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 5. Está mandando muchos saludos a diferentes hermanos, el apóstol Pablo, al terminar el libro de Romanos. Dice así en el versículo 5, Romanos 16, 5. Asimismo a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya para Cristo. En el versículo 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Los creyentes se reunían en la casa de Priscila y Aquila, era una pareja cristiana, y ellos ponían su casa para la congregación de los hermanos. Luego también, Primera de Corintios, avanzamos un poco más, a Primera de Corintios 16, versículo 19, ahí estamos, Primera de Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, nuevamente, la iglesia de su casa. Y el último versículo que vamos a ver es Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ahí está otra vez. Ninfas era una persona, bueno, no sabemos si es hombre o mujer, pero es Ninfas el nombre de esta persona. Y a la iglesia que está en su casa, posiblemente era un varón, el padre de familia, Ninfas. Y a la iglesia que está en su casa, en la casa de Ninfas. De manera que, hermanos, durante todo el primer siglo, no encontramos en realidad ninguna referencia a un local construido para la reunión de los creyentes. Todo era en las casas de los hermanos. Y claro, no está mal construir un templo para la congregación, eso no está mal. Está muy bien que lo hagamos así. Pero veamos cómo el comienzo de la iglesia fue en los hogares. Ahora, esa es la alternativa para nosotros. Por lo menos durante todo el año 2020 no nos va a quedar otra cosa que reunirnos en los hogares.
y la familia, no solo en los hogares, sino que se va a fortalecer la reunión familiar, la vida espiritual de cada familia va a ser fortalecida, porque usted hermano, usted hermana, si no hay un varón que lo haga, si el padre de familia no está presente, o tal vez el padre de familia todavía no es cristiano, entonces usted hermana, como esposa creyente, usted tiene que reunir a sus hijos, a sus familiares, los que vivan en su casa, y usted tiene que dirigir el culto. ¿De qué manera? Vamos a hacerlo de una manera programada, ya vamos a estar anunciando esta semana, estaremos llevando himnarios a cada casa, también una lectura bíblica, y luego podremos escuchar la predicación, así como en este momento. La predicación se escuchará en cada hogar. Pero no solo es el día domingo la reunión, también tendremos los días miércoles en la noche. Cada miércoles en la noche sugerimos hacerlo a las 7 en punto de la noche o a las 7:30. Usted como madre de familia o como padre de familia tiene que dirigir el culto de oración en su hogar. Y allí sí no vamos a tener un mensaje predicado. Usted puede tomar la Biblia, enseñar en su casa a sus hijos, a sus familiares, tomar un pasaje de la Biblia, preferentemente hacer un solo estudio bíblico. Por ejemplo, comenzar a leer, digamos, cualquier libro de la Biblia que usted pueda estudiarlo de manera fácil, pueda enseñarlo. Por ejemplo, el libro de los Reyes, primero de Reyes, es un libro que habla de la vida de cada uno de los reyes, o el libro de Samuel, primero de Samuel, donde encontramos la vida de Samuel, un profeta de Dios. Y esto tiene que ser con el estudio de usted mismo, hermano, hermana. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios para poder compartir con sus hijos, con sus familiares. Seguramente será la primera vez que usted lo haga, pero no hay problema, tiene que llegar a hacerlo. Yo recuerdo el ejemplo de mi propia abuela, mi abuela materna. Ella se llamaba Enma Reeves. Ella vivía en la zona de Monzón, que está más allá de Tingomaría, en la selva peruana. Y en Monzón no había más creyentes que ella. Estamos hablando pues de 1940 o en esos años, muy atrás. En esos años no habían otros creyentes que le ayuden a ella. Mi abuela recién se había convertido a Cristo y muy poquito sabía de la palabra de Dios, pero aún así ella, en ese fervor de seguir al Señor, resulta que en su casa tenían un fundo. Mi abuelo, que él no era creyente, la única creyente era mi abuelita. Entonces, como el abuelo tenía en su fundo un grupo de peones que trabajaban, ella les invitaba a los peones, unos 15, 20 peones, el día domingo les preparaba almuerzo inclusive, y ella dirigía el culto, la enseñanza del día domingo. A las justas lo podía hacer, no conocía casi nada de la palabra de Dios, pero así lo hacía. El amor por el Señor, el deseo de adorar a Dios. Usted también puede hacerlo, hermano, hermana. Tal vez todavía sea poco lo que usted haya aprendido de la Biblia. No importa, usted puede hacerlo. El día miércoles tiene que dirigir la oración dentro de su casa y el día domingo tiene que dirigir el culto familiar que vamos a llevar a cabo. De esta manera, entonces, vamos a estar fortaleciéndonos grandemente. Dios ha permitido que podamos hacer de esta manera para poder fortalecernos. Ahora, quisiera mencionar un pasaje del Antiguo Testamento donde también se da mucho énfasis al hogar y a la palabra de Dios dentro del hogar. Quisiera pedirles que vayamos a buscar en el Antiguo Testamento
en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio en el capítulo 6. Dice lo siguiente, vamos a leer los primeros versículos, y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase que hagáis en la tierra a la cual vosotros pasáis para heredarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y guarda que hagas, para que hayas bien y seáis muy multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que corre leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y repetirlas has a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostándote en la cama, y levantándote, y atarlas has por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y escribirlas has en los postes de tu casa y en tus portadas. Ahora, encontramos aquí la enseñanza de la palabra de Dios dentro del hogar, porque en el versículo 6 que estamos leyendo dice el Señor lo siguiente: y estas palabras repetirlas haz a tus hijos, versículo 7, y repetirlas haz a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostándote en la cama, y levantándote. Esto es la base de la enseñanza del hogar, querido hermano, querida hermana. En realidad, la base de la enseñanza bíblica no es la iglesia. La base más importante de la formación bíblica es dentro del hogar. Y de esta manera, en primer lugar, las palabras de Dios tienen que estar sobre nuestro propio corazón. Versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, ¿cómo ha de estar la Biblia en mi propio corazón? Necesito yo estudiar la Biblia, necesito leerla, necesito comer la palabra de Dios, que es un alimento para comer. Quisiera contarles, hermanos, la experiencia que hemos tenido con las maestras, los maestros de nuestros niños aquí en la iglesia, las maestras de los Gedeones, las hermanas que están enseñando los días sábados a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Hace ya como 3 años o más de 3 años que comenzamos a implementar la enseñanza de los Gedeones. Lo primero que nuestras hermanas preguntaron al iniciar esa enseñanza fue: ¿qué materiales vamos a tener? Y me dijeron: pastor, usted seguramente va a ir a la librería evangélica y ahí va a comprar el manual de enseñanza. Y generalmente estos manuales de enseñanza para los niños tienen dos cuadernos. Un cuaderno que es el cuaderno del niño, que ya está listo, donde el niño puede rellenar los versículos bíblicos. Y el otro cuaderno es cuaderno del maestro, y en el cuaderno o libro del maestro, el maestro tiene todas las instrucciones ahí escritas, cómo va a llevar a cabo su enseñanza de la lección. Por ejemplo, el manual del maestro dice: comience la lección con este versículo y dele esta introducción a los niños. Esta va a ser la introducción. Y luego háblele del versículo 6, y al hablar del versículo 6 explíquele al niño lo siguiente. Y luego pase al versículo 7, y en el versículo 7 le va a explicar lo siguiente a cada niño. Y así, el manual del maestro le va explicando qué es lo que va a enseñar. Todo
todo viene listo, todo viene ya preparado. Pero cuando, como les estoy diciendo, hace 3 años, tres años y medio, comenzamos la enseñanza de los Gedeones. Cuando ellos me preguntaron, pastor, ¿qué material va a comprar usted para enseñarles a los niños? O sea, va a traer el manual del maestro y el manual del niño. Yo les dije, no, hermanas, no vamos a traer manuales de la librería evangélica. Lo que sí va a usar ilustraciones, eso sí. Vamos a usar dibujos para los niños pequeñitos, para que ellos pinten. También vamos a traer trabajos manuales, cosas así. Pero la enseñanza bíblica, no vamos a comprar el manual de la lección bíblica. No va a haber, ni para el maestro, ni para el alumno. Entonces ellas me preguntaron, ¿pero por qué? Si en todas las iglesias los maestros usan el manual bíblico para enseñanza del niño. Entonces les dije, no, hermanas, no, por favor, no me entiendan mal. Vamos a explicarles por qué razón aquí en nuestra iglesia no usaremos ningún manual bíblico para la enseñanza del niño. La razón es la siguiente. Usted tiene que ir a la Biblia, porque la Biblia es un alimento, y usted tiene que comer la Biblia con su propia boca, y usted tiene que digerir la Biblia. Bueno, simbólicamente, claro, la Biblia es un alimento no para el estómago, sino para el corazón. Por supuesto, eso lo entendemos, es algo simbólico. La Biblia es un alimento. ¿Y sabe qué sucede con el manual bíblico del maestro? La persona que escribió el manual bíblico, esa persona se dio el trabajo de elaborar la lección, leer la Biblia, alimentarse de la Biblia y luego escribir todo eso en un librito para el manual bíblico, y lo que usted como maestro hace es recibir un alimento ya digerido. Ya viene todo preparado. Usted le va a enseñar al niño lo siguiente, esta va a ser su introducción, esta va a ser su aplicación, esta va a ser su conclusión de la lección. Usted le va a decir al niño esto y después el otro y después el otro. Es una mala costumbre que tienen los maestros para enseñar a los niños, agarrar lo que está en el manual impreso y copiar todo lo que está de allí y explicarles a los niños exactamente lo que dice el manual bíblico. Nosotros no vamos a hacer así, hermanas. Bueno, se sorprendieron nuestros maestros al comienzo cuando yo les dije así. Nosotros vamos a hacer un trabajo bastante diferente. Usted como maestro va a ir directamente a la palabra de Dios. Por ejemplo, si estamos aprendiendo el libro de Génesis y estamos en el capítulo 37, donde comienza a hablar de todo lo que fue la vida de José, el hijo de Jacob, y durante extensos capítulos comienza la Biblia a enseñar la vida de José, todo lo que sucedió en su vida. Ya, hermano maestro, hermana maestra, usted tiene que ir a la Biblia, no va a ir al manual de enseñanza bíblica que compramos en la librería, no, eso no va a existir. Usted va a ir directo a la Biblia, Génesis capítulo 37, y va a tener que leer, va a tener que estudiar por su propia cuenta, cada maestro, esos pasajes bíblicos, todos esos capítulos que hablan de la vida de José. Al hacer eso, usted está comiendo la palabra de Dios, porque la Biblia es un alimento, y usted va a comer la palabra de Dios, usted va a digerir la palabra de Dios. Esa palabra de Dios va a entrar profundamente en el corazón de usted. Y cuando ya usted haya recibido el alimento grande de la Biblia, recién podrá enseñar a sus niños. Ese es el proceso de enseñar la Biblia. Y ese proceso es lo mismo para usted. Querido hermano, querida hermana, cuando usted tenga que dirigir el culto familiar, que ahora vamos, como ya nos hemos dado cuenta, bueno, estábamos esperando que termine la cuarentena para saber la decisión del gobierno, y ya hemos visto que va a estar prohibido todo el año las reuniones de las iglesias. Entonces, usted, querido hermano, usted, hermana, se va a convertir en el pastor dentro de su hogar. Usted va a dirigir
el culto familiar, tanto el día domingo en la mañana como también el miércoles en la noche, que será la oración de la familia. Y entonces usted va a decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Para mí es difícil. Bueno, en el día domingo no habrá mucho problema porque en cada casa ustedes van a estar escuchando esta misma predicación. Entonces no hay dificultad con el día domingo. Pero el día miércoles es recomendable que usted haga una lectura bíblica y haga una pequeña meditación, una meditación corta de unos 15 minutos o tal vez 20 minutos como máximo, y después de eso ya comiencen a orar dentro de su familia. Y ya entonces usted va a preguntar, pero ¿cómo hago la meditación bíblica de 15 minutos? Si yo nunca he hecho una meditación bíblica. Pues hermano, hermana, esta es una ocasión muy especial, es la ocasión perfecta para que usted aprenda a estudiar la Biblia, o mejor dicho, a comer la Biblia. Yo prefiero usar esa palabra en vez de estudiar la Biblia, porque la idea de estudiar la Biblia, ahí mismo la palabra estudiar nos da la idea de que es algo dificultoso. Yo prefiero lo que la misma Biblia dice en cuanto a ella. La Biblia es un alimento, y el alimento no se estudia. Claro, usted estudia lo que come, no lo estudia, usted lo come, usted come lo que va a comer. Primero va a tener hambre, luego va a comenzar a comer, va a masticar, pero va a disfrutar del sabor del alimento y va a disfrutar lo que va comiendo. Qué rico es comer a la hora de comer, y barriga llena, corazón contento. Lo mismo es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento, y como alimento la palabra de Dios se come. Así que cuando usted se acerca a la Biblia, cuando usted abre su Biblia, como decía, supongamos que usted tiene que enseñar el libro de Génesis y va a tener que estudiar sobre la vida de José, capítulo 37 de Génesis, y lo que hará entonces es, usted va a comer la palabra de Dios. Al leer esos capítulos de Génesis acerca de la vida de José y sus hermanos, usted está comiendo la palabra de Dios. Y después de comerla, como una comida deliciosa, usted la va a digerir. En su propio corazón, la Biblia hará una obra muy especial, muy profunda, dentro del corazón de usted. Ese es el proceso que va a suceder. Usted va a comer la palabra de Dios y automáticamente va a ser digerida dentro de su corazón. Claro, dentro de su corazón se va a digerir, no dentro de su estómago, por supuesto, ¿no? Es un lenguaje simbólico. Y cuando usted ya haya alimentado su corazón con la Biblia, usted va a poder compartir. Ahora que le va a tocar a usted dirigir el culto familiar, tanto el domingo como el miércoles, usted ahora sí, habiendo comido la Biblia, habiéndose alimentado de ella, entonces usted va a poder alimentar a sus hijos, a sus familiares, en el momento de dirigir la meditación del día miércoles, que tiene que ser unos 15 minutos antes de comenzar a orar. Entonces leemos nuevamente, estamos en Deuteronomio capítulo 6, y dice, el versículo 6 nos dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es lo que decíamos. No puede usted enseñar lo que no está en su corazón, pero cuando usted medite la Biblia, cuando usted coma la Biblia, las palabras de Dios estarán sobre el corazón de usted. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y sigue diciendo el versículo 7, y repetirlas has a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostándote en la cama, y levantándote, y atarlas has por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y escribirlas has en los postes de tu casa y en tus portadas. Lo que nos dice este pasaje es que
cuando la Biblia esté abundantemente sobre nuestro corazón, entonces será para mí de manera natural poder repetir las palabras de Dios a mis hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostándote en la cama y levantándote. Es decir, todo el tiempo voy a repetir la enseñanza de la Biblia a mis hijos. Dentro de la casa, caminando por el camino, y cuando me acuesto y cuando me levanto. Incluso voy a escribir las palabras de Dios, voy a escribir los versículos en mi casa. Bueno, muchos hacemos eso, ¿no? Escribimos versículos, tenemos cuadritos con versículos de la Biblia en la casa, y justamente de eso nos dice aquí. Pero lo que pocos hacemos es repetir las palabras de la Biblia a nuestros hijos en todo momento, andando por la calle, caminando, y al momento de acostarme y al momento de levantarme, repetir la palabra de Dios en mi hogar, y mucho más también en el momento de culto, como lo vamos a hacer. Esa es la enseñanza de la Biblia. Usted, querido hermano, hermana, que va a tener la responsabilidad de enseñar ahora, el día miércoles que tendremos una meditación de 15 minutos, usted lo hará. Usted, de repente, no es usted el padre de familia, no hay problema. Si usted es una hermana cristiana, usted lo tiene que hacer. Reunir a sus hijos, y si hay otros familiares en la casa, también reunirlos a ellos para realizar un culto de oración en su hogar. Así que esto es algo bastante nuevo para nosotros, hermanos. Bueno, ya lo hemos venido haciendo durante estos 3 meses de cuarentena. En diferentes hogares lo hemos hecho, solamente que ahora de una manera mucho más organizada. Durante esta semana vamos a imprimir unos himnarios. En cada casa usted va a tener los himnarios, vamos a mandarles la pista de los himnos. Así que va a tener momentos de alabanza, momentos de lectura bíblica y el momento de la predicación, como es en este mismo momento. Muy bien, estamos seguros que el Señor le va a capacitar a usted, hermano, hermana, aunque no se sienta todavía capaz de hacerlo. Es muy sencillo. Usted busque un libro de la Biblia para la meditación del día miércoles. Busque un libro de la Biblia, el que más se adecue a usted, el libro que le guste. Si a usted le gusta estudiar, por ejemplo, el libro de Ruth en la Biblia, entonces estúdielo, prepárese, como digo, leyendo, comiendo la Biblia. Coma la Biblia es alimento para comer. En el libro de Ruth, en el libro de Samuel, en el libro de Hechos, cualquier libro de la Biblia que a usted le agrade mejor, escójalo para que pueda el día miércoles enseñar unos 15 minutos antes del momento de la oración dentro de su hogar. Muy bien, vamos a culminar en oración en este momento, pidiendo la bendición del Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por el culto de cada hogar, el culto familiar que en cada uno de los hogares se realiza. Bendice, Señor, estos meses que vienen desde ahora, desde el mes de junio, julio, hasta llegar a diciembre, que ya sabemos que no va a estar permitido los cultos de las iglesias, pero sabemos que tú vas a bendecir grandemente, Señor, nuestra vida espiritual, al fortalecer cada hogar, cada familia, fortaleciendo su relación con Dios por medio del culto familiar, tanto el domingo como la oración del día miércoles. Te damos gracias, Señor, pidiendo tu bendición en esta nueva etapa que tenemos, a pesar de no poder congregarnos en el templo. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp.
El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.